Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis García García. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana y esto es para la materia de Estadística Inferencial 2 impartida por el profesor Juan Morales. El primer tema que veremos será el control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Tenemos algunas definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable, o sea, o está bajo control estadístico, solo si varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, con la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo, e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del mismo. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.05 por 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estable estadísticamente. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternamente arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nos dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Debido a que les han reportado variaciones del llenado en las auditorías de algunos clientes. Por lo, por lo cual han decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborando las siguientes gráficas. La primera es gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. La segunda es gráfica es XR o X barra R. Y determinar si está bajo control estadístico. Y por último se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días y nos vamos a elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra para determinar si está bajo control. Aquí, primero vamos a contestar estas primeras dos. Para eso vamos hacia donde tenemos ya los datos en mi tab. Aquí está refrescos 12 onzas. Aquí está el primero, lo abrimos. Aquí tenemos
5 muestras. Es el primer día, tenemos las 5 muestras. Y aquí las 5 muestras, el valor de las 5 muestras. Sin cada uno. Entonces, primero nos pide hacer una gráfica de rachas para determinar si está bajo control estadístico. Entonces, primeramente vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad y gráfica de correos. Aquí en columna individual vamos a hacer onzas y en tamaño de subgrupo vamos a ponerle 5. Ya que aquí me dicen que se han tomado 5 muestras, entonces serán 5. Aquí está, aceptar. Y aquí nos dan las gráficas. Como podemos ver, los puntos azules es la mediana, o la media, perdón, la media de los 5 puntos que se ubican aquí. El azul es la media y los otros 4 son las otras muestras que se tomaron. Como vemos, podemos ver ya esta línea aquí punteada es la media. Entonces, como podemos ver, hay datos tanto de un lado o arriba o abajo de la media. Por tanto, bueno, pues podemos decir que hay datos en dos poblaciones, ya que están tanto arriba o abajo o de un lado de la media y del otro. Y también aquí el valor de las mezclas es el más pequeño. Dice que el valor P aproximado para las mezclas es de 0.005. Esto nos quiere decir que es muy probable que esté que hay datos suficientes para decir que tenemos muestras en dos poblaciones. Y aquí también nos dice determinar si está bajo control estadístico. Bajo estas condiciones podemos asegurar que sí está bajo control estadístico, puesto que el valor de una mezcla es de 0.005, que es muy por abajo del 0.5. 0.5, entonces podremos asegurar que bajo esta gráfica, bajo la gráfica de rachas, el proceso está bajo control. Igualmente podremos poner control E, nos lleva hacia el mismo y poner en tamaño subgrupo 1 para que nos grafique todas las 150 todas las 150 datos. Y aquí están todos los 150 datos y podemos ver igualmente que hay las poblaciones. Son dos poblaciones y ninguno se sale del control. Podemos decir que está bajo control. El segundo punto nos pide una gráfica XR y nos pide determinar si esa gráfica está bajo control estadístico. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y X barra R. Aquí toda es una columna, onzas, y aquí serían las muestras. Nos vamos a opciones X barra, pruebas, y seleccionamos todas las pruebas. Aquí podemos echarle un vistazo a lo que es cada una de las pruebas. Nos dice que un punto es mayor a K desviaciones estándar de la línea central, que K viene tomando estos números que están aquí para cada una de las diferentes pruebas. Dice K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí es 9, aunque la teoría nos diga 8, aquí Minitab está dando default por 9, pero así la podemos dejar, no interfiere. Aquí el tercero dice K puntos consecutivos, todos los ascendentes o todos los descendentes. Y K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo.
que estos son 14, K vale 14. Entonces K de K más 1 puntos mayor a 2 divisiones estándar desde la línea central por el mismo lado. Igualmente es K de K más 1 puntos mayor a 1 desviación estándar de la línea central. Y K puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central de cualquier lado. Y K puntos consecutivos mayores a una desviación estándar desde la línea central. Vamos a aceptar. Aceptamos. Perdón. 5 también. Perdón. ¿Qué es? ¿Por qué 5? Porque es el tamaño de los subgrupos. Por eso ponemos 5. Realmente nos dio la misma gráfica, pero... Y aquí podemos ver la media y tantos valores del límite de control inferior como el superior. Inferior y superior. Y la media que es 11.89. Y aquí también nos dice ninguno sale después o fuera de los límites. Ninguno está fuera de los límites. El límite de control es 11.92 y el límite de control inferior es 11.85. Tras que la media es 11.89. Como podemos ver, ninguno de los puntos está saliendo fuera del control. Entonces esta gráfica podemos decir que está bajo un control estadístico adecuado. Ahora pasamos a lo que es el tercer punto, que nos dice que se tomó la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Y por eso es que se va a elaborar una gráfica XS. Entonces, aquí está. Aquí tenemos ya los datos con las 10 muestras por los 30 días. Aquí están las 300 muestras. Son 10. Muestras. Pueden ver. Vamos a ir a estadísticas. Gráficas de control, gráfica para subgrupos y lo vamos a poner a gráfica X barra S. Realmente en esta variable una columna es onzas y ahora los subgrupos son de 10. Realmente vamos a ir a opciones de X barra S, pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas, que son las mismas que en la XR. Aceptar, aceptamos y nos dan esta gráfica. Vamos a ver el límite de control superior es de 12.022 y el límite de control inferior es de 11.88, mientras que la media es de 11.95. Y podemos notarlo que la media del grupo la muestra número 8
fallaron la prueba número 1. Son estas. Aquí está. Que nos dice que hay muchos valores por arriba. Aunque toda la muestra está por arriba de 12. Que es arriba del límite de control superior. Y nos dice que no cumple la prueba número 1. Entonces vamos a ir a control E. Y X barra opciones. En pruebas nos dice que un punto es mayor a cada desviaciones estándares de la línea central. Esta es la que no está cumpliendo. La opción número 1. Puesto. Cancelamos. Que la media de la prueba número 12 da muy por encima del límite de control superior. Entonces, aunque igual la desviación estándar está dentro del control, pero la media no. Entonces podríamos decir que en base a esto, estos resultados arrojan que esta prueba no está bajo un control estadístico. Entonces estamos diciendo que el punto número 3, al tomar 10 unidades por 30 días y hacer la gráfica XS, nos damos cuenta que no está en un control estadístico. Ya que aquí nos está dando muy por arriba esta media de, como ya mencionamos, de la prueba número 8. Igualmente podemos hacerlo con el asistente, que es gráficas de control, y aquí nos da tipos de datos. Estamos haciendo datos recolectados en subgrupos y nos da el tamaño de subgrupos. Y en esta ocasión utilizamos gráfica X barra S porque el tamaño de los subgrupos es mayor a 8, ya que utilizamos subgrupos de tamaño 10. Entonces vamos a presionar aquí. Igualmente columna de datos, onzas, y es 10. Aquí en este lo muestra. Si tuviéramos valores conocidos como los límites, si nos dieran los límites superiores e inferiores y el límite central los podemos poner, pero como no los tenemos, los estimaremos a partir de los datos proporcionados. Es arriba y es 10. Ya que el tamaño constante para todos los subgrupos es de 10. Por eso va en tamaño constante, no en columna y de subgrupos. Y igualmente le pondremos estimar a partir de los datos, aceptar, nos da una serie de gráficas. Igualmente aquí nos da la gráfica que se sale fuera de control. Podemos ver cómo se sale fuera de control igualmente y podemos verificar la muestra 8 y nos da el valor de su media, que es 12.238, mientras que el límite de control superior es 12.02. Entonces está muy por encima del límite de control superior, por eso es que se sale, y pues por eso es que también no está en control no está en control estadístico. Aquí nos da algunos
tendencias, igualmente. Aquí nos da la gráfica. Vamos a hacerla pequeña. Y aquí nos da gráfica X barra. La prueba número 1 y está fuera de los límites de control, como lo menciona aquí. O como se puede ver ahí fácilmente. Y aquí nos da alguna descripción, lo que nos dice que la variación del proceso es estable. No hay subgrupos fuera de control de gráfica S, sin embargo la media del proceso, como nos dice, la variación del proceso es estable. No hay subgrupos fuera del control de la gráfica, pero la media del proceso pudiera no ser estable. Y aquí nos da que un subgrupo del 3.3% está fuera de control de la gráfica X barra, que es este punto de aquí. Y es esto 33%, 3.3%. Por tanto, pues concluimos que está fuera de control. También igualmente en los dos primeros podemos hacerlos con el asistente. Como si se quiere hacer lo mismo, control asistente, control estadístico, pero aquí utilizamos la barra o el tamaño subgrupo menor, ya que los subgrupos son de 5. Los subgrupos son de 5, entonces vamos a utilizar la que es tamaño menor a 8. Dice 8 o menos. Entonces utilizamos gráfica XR, realmente es onzas, 5 y estimar a partir de los datos. Vamos a aceptar y igualmente vemos que el proceso está en control, puesto que la media de ninguno de los datos está fuera del límite de control superior ni del límite de control inferior. Aquí están. Y en la descripción nos podemos ver que la media y la variación del proceso son estables. Nos dice que no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Y también nos menciona que no nos debemos de preocupar, no necesitamos preocuparnos por la presión de los límites de control, porque los cálculos incluyen más de 70 puntos de datos y esto da muy buen, y todos ellos están dentro del control de sus límites. Igualmente, ahora continuamos. Entonces sería todo. Continuamos con el segundo ejercicio. Dice: ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido tener un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y nos pide elaborar las siguientes gráficas. Pide gráfica de rachas para determinar sobre esa gráfica si está bajo control estadístico. Igualmente nos pide gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Y posteriormente en el último incrementará el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Nos pide elaborar una gráfica XS y determinar si está bajo control estadístico. Vamos aquí a Minitab, aquí a la carpeta donde tengo ya los datos que están en Minitab. Atún 140 gramos. Lo abrimos. Esperamos un poco a que abra. Atún 140 gramos. 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 140
Y aquí tenemos ya los 15 datos. Podemos perdón, los datos que son 8 muestras. Sí, los primeros son 8 muestras por los 30 días. Aquí están los 8 datos, los 8 muestras. Entonces vamos a ir a estadísticas. Primero que nos pide es una gráfica de rachas. Entonces, igualmente que en el anterior nos vamos a herramientas de calidad y gráfica de corridas. Vamos en peso atún y aquí el subgrupo lo vamos a poner 8. Y le vamos a poner aceptar. Y aquí nos da la gráfica. Igualmente podemos sacar también control E y ponemos un subgrupo, el tamaño del subgrupo 1 para que nos grafique todas todos los pesos. Y aquí tenemos, como ven aquí, los puntos grises son los demás o son los puntos, son todos los puntos que nos proporcionan, y el punto azul es la media de cada uno de esas 8 pruebas. Vamos, cada uno de estos 8 están graficados en la gráfica donde tiene más, que es esta, y aquí esta representa la media de cada uno de esas 8 pesos. Entonces aquí, como vemos, tenemos valores tanto de un lado o del otro de la media. El valor aproximado para las mezclas es .77, que aún así es un poco elevado, pero igualmente podríamos decir que está en control, ya que está tanto de un lado de la media como del otro. Podríamos decirse que la gráfica de corridas está bajo control estadístico. Vamos al punto número 2 y es gráfica de control para subgrupos X barra R. Ponemos peso del atún, 8 muestras. Opciones, igualmente vamos a prueba y vamos a seleccionar todas las pruebas. Y nos está diciendo todas estas fallaron en la prueba número 7, la muestra 15. Vamos a ver muestra 15. Muestra 15. Todas están su media perdón, me equivoqué aquí, por eso di esta gráfica un poco rara, que le puse muestra y era peso de atún. Aquí si es 8, igualmente son las pruebas, si son todas. Y ok, peso de atún.
entonces la gráfica esta no tomen atención, no sirve de nada. Y aquí está la gráfica, ahora sí. Y como podemos ver, aquí están los límites de control superior, límites de control inferior, la media de 139.33 y nos dice que no hay ninguna fuera de control. Durante las 8 muestras que se tomaron durante los 30 días, ninguna de esas muestras tuvo una media superior a los límites de control o inferior al límite de control inferior. Entonces nos quiere decir que estas muestras están en control estadístico. Así que la gráfica XR nos determina si está bajo control estadístico para cuando se tomaron 8 pruebas durante los 30 días. Y el tercero nos dice que en lugar de 8 se incrementaron a 30 muestras o 30 muestras por 30 días exactamente. Y por ello vamos a crear una gráfica XS y vamos a determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a donde ya los tenemos en Minitab. Aquí está, abrimos. Aquí está. Igualmente el pasado lo podemos hacer igualmente con el asistente. Se me había pasado. Mentes, gráficas de control. Y como estamos tomando tamaños subgrupos de 8 o menos, los que tomamos son 8. Entonces podemos hacerlos aquí. Peso del atún, subgrupos de 8. Y estimar bajo los datos a partir de los mismos datos. Y como podemos ver, esta barra nos indica si es estable, la media del proceso es estable o no. Y nos dice que si es mayor a 5%, entonces no es estable. Y aquí está en 0%, entonces es perfectamente estable. La media igual a la gráfica, ya como lo habíamos analizado. Límite de control superior, límite de control inferior, la media. Y ninguno de los datos está fuera de los límites de control. Entonces, pues como ya dijimos, está bajo control estadístico. Igualmente aquí la estabilidad del peso de los atunes. Aquí está. Aquí algunas pruebas que nos pone. Y igualmente aquí nos dice que la media y la variación del proceso son estables porque no hay subgrupos fuera del control en ninguna de las gráficas. Igualmente aquí todo está bien, entonces también nos da exactamente el mismo resultado de que está bajo control estadístico. De aquí ya son 15. Aquí regresamos ahora sí al tercer punto y aquí ya se tomaron 15 muestras. Vamos a realizar una gráfica de control variable y una x barra s, puesto que son más de 8 subgrupos. Peso del atún, vamos a poner 15. A seleccionar pruebas y las vamos a seleccionar todas. Aceptamos. 15. Y aquí nos da dice que conforme a la media la gráfica está en control,
pero en la desviación estándar nos dice que una gráfica está fuera o alguna prueba está fuera de control y nos dice que es la muestra número 8 y fallaron la prueba número 1. Podemos encontrar muestra número 8. Muestra número 8. Su media está en control estadístico, pero su desviación estándar nos dice que no. Entonces, vamos a ver. Prueba número 1. Dice que es la prueba número 1. Control E nos lleva hacia el último paso. Pruebas. Dice que esta prueba es la que falló. Un punto es menor a cada desviaciones estándar desde la línea central. Entonces, aquí nos está diciendo que como la media sí está en control, pero mediante la desviación estándar no está en control, puesto que la muestra número 8, o la desviación estándar de la muestra número 8, fallaron la prueba número 1. Entonces, podríamos decir que está en control de la media, pero su desviación estándar no está en control, por tanto, no está completamente en control estadístico, ya que solo la media está en control. Entonces, bajo el criterio, entonces podemos determinar que no es que bajo el muestreo de 15 unidades no está bajo un control estadístico adecuado. Y con eso concluiríamos este ejercicio. Pasamos al siguiente tema, que es control estadístico de procesos, gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencias en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del mismo. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso P estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos para todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Desfibriladores defectuosos. Jidan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Jagan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas o funcionamientos cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar
de cerca el proceso de evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Y aquí nos tienen los defectos para cada lote de 10.000. Entonces vamos a ir, aquí está el primero. Exactamente, aquí están los diferentes lotes, que son 20 lotes de 10.000 cada lote. Aquí está el efecto de cada uno. Entonces vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, perdón, control estadístico, gráficos de control. Ahora es gráfica de atributos y vamos a ir a gráfica P. Entonces, defectos, tamaño de subgrupos, parece que es tamaño de lote. Opciones de gráficas P, vamos a seleccionar las 4, aceptamos, aceptar, y nos da la siguiente gráfica. Aquí está, nos dice que la muestra número 9 ya está fuera del control, y igualmente aquí están, que es la prueba 2, nos dice. Entonces control E, nos dice que cada puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, o por ejemplo nos dicen 9. Entonces como decía la teoría que tenemos aquí, nos habla o nos da la regla de la racha de 8, que nos dice que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea, pero existe una probabilidad de 0.5 de que este punto esté por encima o por debajo. Por eso es que nos sale, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que están bien, y nos da el error en el noveno, ya que solo deben de haber 8 puntos por encima o por debajo, que igualmente aquí son 8, y el 9, 10 y el 11 ya no los marca en rojo por esta misma condición o por esta prueba, que nos dice que K puntos, que es 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces, si los contamos, igualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 están por debajo, pero aún está el 9, el 10 y el 11. Entonces por eso nos los marca en rojo, puesto que ya no cumpliría la prueba, que es la prueba número 2. Entonces, por tanto, podemos decir que nos pide aquí construir la gráfica P y nos pide determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y en base aquí a la gráfica P podremos determinar que no está bajo un control estadístico, puesto que me está fallando la prueba número 2 porque tiene más de 8 muestras, más de los defectos arriba de 8 o por arriba de la media. Entonces el máximo es 8 y ya por eso el noveno
en este caso, y por debajo el noveno, el décimo y el onceavo nos marcan en rojo con esa misma prueba. Entonces, por tanto, podemos determinar que el proceso para estos desfibriladores no está bajo un control estadístico adecuado. Y era todo para este ejercicio. Vamos con el siguiente. Y es exactamente el mismo desfibriladores defectuosos, pero nos dice que considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo anterior. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 y nos pide construir una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifica por cuál criterio no están bajo control estadístico. Y aquí nos dan los nuevos datos. Igualmente, aquí están. Aquí está el número. Ya los datos en Minitab. Esperar que se abra nada más. Y aquí tenemos los nuevos datos. Nos pide también graficarlo. Realizar una gráfica P. Bueno, vamos a control estadístico. Gráfica de atributos y gráfica P. Aquí iguales defectos. También en subgrupos es tamaño de lote. Aquí en pruebas es seleccionamos todas las pruebas, aceptar y vamos a aceptar. Y con los nuevos datos podemos ver que en proporción aquí nos da el límite de control superior, límite de control inferior, su media. Y no podemos ver que cada punto solo hay uno por arriba sucesivamente. Hay uno por arriba, aquí hay dos, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres por debajo, aquí hay uno, dos, tres, aquí hay dos por arriba, después baja uno por abajo, por debajo de la media, igualmente aquí sube y hay cuatro, vuelve a bajar y aquí hay solo tres, sube, donde está exactamente en la media, sube uno y baja uno. Entonces todos están cumpliendo, ejemplo, están cumpliendo esta que en el ejercicio pasado no se cumplía, que es cada puntos consecutivos en el mismo lado de la misma central. O sea que no hay más de 8 puntos consecutivos por arriba, por encima o por debajo de la línea de la línea central o de la media. Como ven aquí en la gráfica, el máximo de puntos por arriba es de 4 y después baja por debajo y son 3. Entonces se está cumpliendo la prueba que había fallado el ejercicio anterior. No dice que puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes. Esta también la cumple, ya que unos van hacia arriba y unos ascienden y otros descienden. Y también nos dice aquí que puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, que es 14. Y como ven vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Tanto cumple. Entonces nos dice determinar si el proceso está bajo control estadístico y bajo los datos que tenemos y que ninguna de las pruebas falló, podemos decir que efectivamente está bajo un control estadístico, o que el proceso para la manufactura de los desfibriladores
está en control estadístico. Nos dice identificar, como nos pide, si no está bajo control estadístico, nos pide identificar el criterio por el cual no lo están. Pues esto no se respondería, ya que si está bajo control estadístico, ya que si tenemos un control estadístico adecuado en el proceso, y esto pues lo dejaríamos de lado. Bueno, este es el último ejercicio y pues sería todo y gracias.